Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Reiterar los saludos a mis compañeros de trabajo, a don Bienvenido Rodríguez hijo, Isabel Rodríguez y a toda la población dominicana que se levanta de manera constante a construirlos de aquí y de allá un mejor mundo para todos. Miren, decía Khalil Gibran que la historia no se repite solamente en la mente del que no la conoce. De ahí mi nombre, mi querido hermano. Entonces, en ese contexto, yo creo que es importante valorar en ocasión de la conmemoración de la restauración del Estado Dominicano, de la República Dominicana como proyecto, lo que son los elementos no militares ni del relato del conflicto bélico, sino los contextos sociales que se dieron y los elementos que todavía pesan sobre República Dominicana que generaron ese tipo de situaciones como la falta de compromiso, la falta de fe y todo este tipo de elementos. Lo primero que hay que entender es el contexto histórico en que se da. Y recordemos que antes de evacuar lo que es el proyecto República Dominicana, los proyectos prerrepublicanos, ninguno creyeron en la posibilidad de una república independiente fuera de un protectorado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de Juan Sánchez Ramírez cuando inicia el proceso de la España Boba, que una vez termina con el Santo Domingo francés, pues en vez de declarar, como lo pedía Ciriaco Ramírez, una república dominicana o un país independiente, prefirió jurar nuevamente por la corona pues española. Lo propio en 1843, cuando se da aquella reforma haitiana de Dessalines, donde participaron varios miembros o varios nativos de la parte este de la isla como constituyentes. Recuerden que Buenaventura Báez, junto con los afrancesados, planteó lo que era el proyecto Levasseur, que era buscar el protectorado francés a cambio de ceder la gobernación por 10 años de la española de la parte este y ceder la bahía de Samaná. Bueno, en el marco de esto, la independencia dominicana pues se da. Y el primer presidente de la República Dominicana, Pedro Santana, por esa rivalidad, por esa mezquindad política que todavía pesa sobre nuestro país, lo primero que hace es que en un año prácticamente destierra, aniquila lo que es la flor innata y fusila de la dominicanidad, que son los trinitarios. Se estrena en el primer año fusilando a María Trinidad Sánchez, que junto a Concepción Bona fue quien pues confeccionó la bandera dominicana. A los hermanos Puello. José Joaquín y Gabino Puello, los fusila también. Bueno, a partir de esto, su segundo presidente, la República Dominicana, que era su ministro de guerra, Manuel Jiménez. Nacido en Cuba. Bueno, tiene un gobierno con los santanistas, pero respeta y da amnistía a los enemigos políticos de Santana, que eran los trinitarios. Ahí vuelve Matías Ramón Mella. En ese contexto, esto disgusta al entonces presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, que era Buenaventura Báez, conspira para traer a Santana. Santana vuelve y le hace presidente. El tercer presidente de la República, Buenaventura Báez, tiene un gobierno más o menos respetuoso con lo que son los derechos humanos, razón por la cual los trinitarios, subrayen eso, pues le suscriben como líder. A partir de ahí viene Pedro Santana y aquí empieza a complicarse la cosa. Pedro Santana intenta vender lo que es la bahía de Samaná a Estados Unidos. Eso genera la discrepancia de potencias como Francia e Inglaterra, que no ven esto con buenos ojos. Como España no había reconocido a República Dominicana, sino que fue hasta el año 1855 como Estado, pues entonces no puede intervenir en el conflicto pues que se da diplomático. Oigan lo que pasa. Se firma un tratado de comercio y navegación y extradición con España que nos reconoce y entonces ese convenio establece la posibilidad de dar nacionalidad española a todos los hijos de españoles nacidos en el territorio dominicano. Esto lo aprovechó el cónsul español y lo que hizo fue que a todos los enemigos de Santana los nacionalizó españoles y entonces Santana es derrocado. Vuelve Buenaventura Báez como quinto presidente y lo que hace es que en un acto mezquino nuevamente quiebra a los productores de tabaco de la parte norte del país. Ahí se levantan en Moca, Julieta, y justamente con la constitución tal vez la más avanzada que ha conocido República Dominicana. Y el momento más Dominicana. libertario de nuestra historia, porque se trata de productores de riqueza que no le aceptaron al Estado
un engaño. Papeletas de dinero sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de respaldo, a cambio de una riqueza real, que era una producción tabacalera que en ese momento comenzaba a sustituir al hato como principal actividad económica y previo al ciclo del azúcar. Y definitivamente que es para mí uno de nuestros momentos cumbres en términos de libertades individuales y económicas, y una lástima que la situación de la propia anexión y restauración ha eclipsado la importancia que tuvo ese momento histórico. Correcto. Que esa constitución de Moca pues se estableció a propósito de Santiago, a Santiago como capital libertaria y progresista. Es allí donde José Desiderio Valverde, tratando de evitar que vuelva otra vez el tema de Báez, convoca a Santana lo traiciona y se alza con el poder. Ese es el punto más importante, porque Santana, como sexto presidente de la República Dominicana, pues se da cuenta que al margen del tema del protectorado, de lo que es el concierto con las naciones o potencias de ese momento histórico, no era posible él mantener su hegemonía, como dice José Luis, de un decadente sector atero. ¿Y qué hace? Pues a partir de una filosofía que el primer ministro español del momento, el señor O'Donnell, pues tenía, conviene 5 puntos fundamentales para entregar a República Dominicana, señores. Oigan bien, para entregar a República Dominicana, adicionándolo como la provincia número 50 de la corona española. Y él conviene, primero, que se reconozcan los actos del Estado Dominicano, que se cambien por monedas de oro y plata las papeletas del Estado Dominicano, que se mantenga la prohibición de la esclavitud, que se mantenga necesariamente el servicio de los hombres y mujeres que prestaron pues su concurso al tema de la patria, entre otras cosas. Bueno, en el marco de esta realidad, el 18 de marzo de 1861, este maldito traidor puso fin a la Primera República Dominicana. A partir de ese momento, recuerden que ya habían pasado 17 años de vida desde alguna perspectiva libertaria en nuestro país. Ese germen, esa llama inextinguible del pueblo dominicano, se levanta inmediatamente en el 61. Y ahí, como decía José Luis más temprano y Nayib también, pues Cayetano Hermosén, José Contreras, que estaba ciego, de hecho, se levantan. 2 de mayo del 1861. Correctamente, de nuevo Julieta en Moca. Entonces... Es que Moca, definitivamente, que ha sido el epicentro de acontecimientos históricos importantes que han devenido en el aire de democracia que hoy respiramos. Y es bueno que se sepa, Julieta, que eso no es casualidad, ni es por el horóscopo, ni es porque cayó un meteorito ahí. Lo que ocurre es que las transformaciones históricas siempre tienen algún trasfondo de actividad económica. Moca, por la fertilidad de sus tierras, significó un cambio en la cultura económica. De hecho, para los que no lo sepan, la primera escuela agraria de la República Dominicana tuvo sede en Moca, pero eso sería años más adelante con el gobierno de Moncáceres. Es el primer politécnico de la República Dominicana. El traspaso a una actividad intensiva de explotación de la tierra le permitió a muchísima gente, señores, generar a través de la exportación una cantidad de riqueza con la que antes no se había topado en ninguna familia dominicana. Importantes apellidos, de hecho, de esa época terminarían luego siendo importantísimos en la historia nacional. Entonces, esa gente, ¿de qué tenía que defenderse? Bueno, de cualquier tipo de tiranía, de cualquier tipo de confiscación forzosa de riqueza, como intentó Báez. Y definitivamente, yo creo que eso perduraría en el tiempo, quedaría esa tradición por décadas. Solamente quería agregarte, Khalil, a tu extraordinaria descripción histórica. Hay un contexto internacional que no se puede olvidar. La década del 60 del siglo XIX es muy rara. Implica el momento de más debilidad de Estados Unidos como nación, porque Estados Unidos está en una contradicción interna. Terminó el gobierno de Fillmore, llega el gobierno de Lincoln y arranca la guerra de secesión. Los estados industrializados del norte deciden atacar a los del sur, o los del sur deciden atacar a los del norte cuando se intenta proscribir la esclavitud. Los dos modelos económicos se enfrentan. No había otra manera, lamentablemente, de dirimir las diferencias, y la llamada Confederación del Sur, con Jefferson como presidente, Jefferson Davis como presidente, declara la guerra y inicia un proceso donde Estados Unidos tiene un problema interno que no le permite tener en esos años ningún tipo de influencia como potencia, ni siquiera en su periferia. España está atravesando otro proceso también, la debilidad de la corona,
la debilidad de la corona, y viene la primera república española, que fue precisamente en la década de 1860, que tuvo 4 presidentes, incluyendo Francisco Pi Margall, que es uno de los personajes más brillantes. Ese momento es un momento donde los imperios, algunos se están constituyendo, Alemania se estaba unificando, esa unificación terminó en 1871, Italia, por ejemplo, estaba unificándose, esa unificación terminó en 1869. Es una década rarísima y definitivamente esa anexión también es un poco contra natura, ni siquiera fue popular en España, para que la gente lo sepa. Claro que no. De hecho, entonces, por eso continúo empatándote con esto de que es el pueblo dominicano el actor solitario de su propia historia, porque José Contreras te decía ciego y demás, fusilados inmediatamente. Así es. Francisco de Rosario Sánchez, que inmediatamente se entera, al enterarse de esta situación, viene y entra por Haití. Ahí es que viene la exclamación de la frase famosa que dicen: si alguien osa honrar mi nombre porque entro por Haití, decidle que vengo envuelto en la bandera nacional. Y es fusilado por Santana. O sea, una locura total y absolutamente. Al final, Santiago Rodríguez, Benito Monción dan el grito de Capotillo, entrando también por Haití el 16 de agosto de 1863. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Cómo los elementos comunes de aquel tiempo todavía, señoras, señores dominicanos, subyacen en nuestro país y en nuestro ideario, amenazando siempre lo que es la soberanía nacional. Primer punto. Existe una franja dentro de República Dominicana que nunca ha creído en el proyecto República Dominicana como una nación fuerte, libérrima, sostenible. Fíjense que desde los preensayos liberarios, pues hubo una franja que no creyó en eso. Solamente los trinitarios lo hicieron. Y en lo único que coincidió, la rivalidad obtusa y ambiciosa de Buenaventura Báez y Pedro Santana, fue en que ninguno de los dos creía en República Dominicana. ¿Se dan cuenta? La diferencia era a quién iban a venderse. Claro. 2, el pueblo dominicano, como acabo de decir, ha sido actor solitario de su propia historia, porque este proceso de restauración no lo hicieron los ilustrados, no lo hicieron los letrados, fue el pueblo de a pie. La mayoría de generales restauradores y de guerreros eran analfabetas y andaban a pie, descalzos, agarrándose los pantalones con andullo. Es la realidad. Pero también algo importante, y es que una clase empresarial enganchada a política, desprovista de ideales, siempre atenta contra lo que es la sobrevivencia de la nación. Por eso, imagínense usted, Pedro Santana, atero, Báez, hijo de esclavista, y lo propio, al final, ¿qué querían? Entregar por sus canonjías. Y al final, señoras, señores, lo más importante, la ausencia de escarmiento oportuno es una motivación permanente a que se siga atentando contra la patria. ¿Por qué lo digo? Después de todo este relato que he hecho, después de todo el dolor sufrido para lograr la restauración, pregúntenme quién fue el primer presidente, el segundo presidente que tuvo República Dominicana, no por una, sino por 3 veces. Buenaventura Báez. 3 veces presidente otra vez, Buenaventura Báez. Y lo peor, porque por lo menos aquello quedó en ese momento como registro histórico, pero lo peor lo vivimos ahora. Y es que ese que extinguió la Primera República, ese que culminó el proyecto trinitario, ese que dio aborto a lo que es este ideario, ¿dónde reposa frente a María Trinidad Sánchez en el Panteón Nacional? Pedro Santana. Por eso en este momento, hoy, a propósito de que el presidente Abinader habla en Santiago, sería un buen día para restituir el honor nuevamente de República Dominicana, anunciando que a partir de mañana se sacarán los restos de este traidor del Panteón Nacional, reivindicando así lo que establece el ideario duartiano, que decía que mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.